Buenas tardes, amigos, Julio, Rodrigo, la gente que nos escucha también, sean todos muy bienvenidos a este espacio de discusión política. Presentamos un capítulo más de compañeros y camaradas. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? A toda la gente Muchas hoy día gracias por el haciendo... saludo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, un programa de discusión política, pero también de muchos temas. Y no solamente de política vive el hombre, también hay otras temáticas. Hay otros De temas que todo. nos divierten y que nos apasionan, también como el fútbol, ¿no, Julio, Rodrigo? Sí, por Oiga, supuesto, yo sí. también quiero hacer una salvedad que yo encuentro que todos los temas tienen una dimensión política que no hay que dejarla de lado. No es que todo sea política, sino que todo tiene una dimensión política que tenemos que tomarla en cuenta. En cierta forma, sí, ¿cierto? Por ejemplo, tomándome ese punto de lo que dice Julio, y no hablando de una dimensión política, como lo que mencionaba, hay un tema que me entristece mucho y es la participación, el peso que tiene Chile en la Conmebol, ¿no? Que no vamos a hablar de, que es hoy día cuando estaba, bueno, ustedes saben, estoy en Europa, estaba cenando y veo el móvil y veo que Chile juega el próximo partido con Argentina sin público. Para mí lo vi y yo no sé si a otro país como Argentina o como Brasil le hubiesen impuesto el mismo criterio, ¿no? En las sanciones que le pusieron por gritos discriminatorios, ¿no? Creo que Chile no tiene ni un peso en este organismo que regula el fútbol sudamericano. Y claro, es una ventaja que teníamos, y ahora sin público creo que, bueno, tenemos menos opciones. Sí, Tigre. no, sí es cierto. Yo creo que esto es un punto en contra porque, bueno, jugar a puerta cerrada, donde se está definiendo la eliminatoria, el peso del público. eh, Obviamente es importante, sobre todo cuando vamos a estar disputando algo, esperemos estar disputando algo importante en ese minuto, porque el partido en realidad sin público, para aclarar, Cristian, sería ante Uruguay y no contra Argentina. Ah, no es contra Argentina, no es contra Pero, Calama. El de claro, Calama se juega con público. no, si los dos serían en Calama. Lo que pasa es que el último de Uruguay sería el partido. Lo que de todas maneras no es, igual es malo, porque hay que pensar que puede que Chile se esté jugando la vida en ese momento. Supongamos que llega Claro, con opciones a tratar de clasificar y sin público, cambia la cosa. Aunque también es Ahora, muy en todo probable que ya no caso, tenga nada que perder ni nada que ganar. sí. depende Ahora con bien, la sanción en todo caso, estoy leyendo aquí en algún portal deportivo que es apelable por parte de la NFP, por Hay lo que tiempo aún queda una entonces. chance para que la Roja cierre las clasificatorias junto a sus hinchas. Así que ahí habrá que ver, pero como dice Cristian, yo creo que eso demuestra hasta cierto punto el poco peso que tiene Chile como federación. Ahora bien, hoy día también estamentos como la FIFA o la Conmebol son muy estrictos en todo lo que tenga que ver con actos racistas, xenófobos o discriminatorio. hacia determinados géneros, etcétera. Eh, de hecho, es una tendencia que ha ido al alza, y bueno, se ha visto, por ejemplo, en Europa también, estadios sancionados, hinchadas sancionadas por hechos como ese. Y claro, hoy día también la sensibilidad en ese sentido también afloran. Entonces, eh, bueno, Chile tiene que pasar por este momento, pero yo creo que lo que más complica, más allá de esa sanción, es lo futbolístico, la ausencia de una figura puntual como es, y vital como es Arturo Vidal, que se perderá los próximos 3 partidos. Por No puede ser. esa patada, digamos, Leve. Fue criminal. esa patadita que pegó ante Ecuador. Ese ¿Y cuántos toquecito en minutos el habían pasado? pecho. Antes de 15 minutos y fue la patada, si no me Cariño. equivoco, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿Fue la sí, fue patada al antes de 15 principio. minutos? Fue al principio, ¿no? Mira, no me acuerdo el minuto de la expulsión, pero lo repasó, ¿no? Se le levantó mucho la pierna. No, no. Es que, ¿sabes lo que? Casi le saca la cara. Un jugador de esa calidad como la de Vidal es difícil que no la haya visto. Sí, no sé. Yo creo que, yo creo que Vidal en ese partido estaba muy sacado. Estaba así como. En realidad todo Chile estaba
no fue el día ni individual ni colectivamente. Bueno, por algo Mm. perdió Chile 2-0, pero Yo no sé el si equipo esa estaba como decisión se puede descontrolado. apelar. Se puede bajar la cantidad de partidos. No, yo entiendo que ya es No es inapelable. apelable. Esa situación, entiendo que esa situación ya está zanjada y ya a acatar nomás, no queda otra. Bueno, yo igual quiero comentar un poquito y además estoy justo acá. Mira, una bolsita. Este es el peso de Chile en la Conmebol. Está bien acá. Justamente andaba buscando una bolsa para hacer el mismo ejemplo. Ya, pero mire, efectivamente, si Oye, comparamos con la situación de los cantos racistas, que obviamente no son tolerables bajo ningún caso, la medida podría ser considerada excesiva, especialmente si consideramos lo que sucedió en el partido de Brasil-Argentina ya, cuando incluso los médicos llegaron a interrumpir el partido, hubo un bochorno ahí a nivel internacional, que salieron libres de polvo y paja. Ahí se nota la diferencia entre el trato de una selección y otra. Ahí hay un punto Sí, también que es absolutamente. interesante, que te Sí, habla sí, de ese bueno, punto. Brasil. Y también tenemos otro caso en lo que es el deporte y de igualdad ante lo que son los organismos, que es lo que está pasando con Djokovic, que lo que está en Australia ahí, que en un principio le habían dado un permiso especial, luego se dieron cuenta, no, esto no puede ser, ahora está en un hotel esperando, un hotel para migrantes irregulares, está ahí esperando la resolución. está bien, porque a Para, toda la gente la tienes que tratar con el mismo criterio. Yo encuentro que no es el problema que uno puede discutir en este sentido es que pareciera que la ley se aplica o la norma se aplica en forma excesiva en un país, para un país y no para otros, ¿no? eso Entonces pareciera exactamente a que... lo que iba con el tema de la Conmebol. Nuevamente hago la argumentación y el Piojo se quiere quedar con la conclusión. Sí, sí, güey. Gana, se lleva los aplausos. Perdona, Julio, repítelo tú y déjalo tú, por favor, que la Era otra un vez tema. no. Esa era la idea. Lo bueno es que quedó claro con la línea argumentativa hacia dónde iba la conclusión. Pero Mira, efectivamente ese era el punto. no sé, yo creo que el tema Djokovic, bueno, si bien es cierto, no tiene que entender que él es un ciudadano del mundo como cualquier otro, tiene que cumplir reglas, pero a mí me parece que, en mi opinión, son medidas excesivamente estrictas. Porque esto se puede solucionar de otra forma, o puede haber diplomacia para tratar de arreglar esta situación. Si, Yo en el caso si, de Djokovic creo que si el gobierno australiano puso una regla y esa regla es para todo aquel que entra al país, creo que Djokovic es parte del todo. De eso también hay otro sí, tema ahí con ya, lo que pero es que lo de las vamos, vacunas. está bien Acá ya, también pero hay otro ya, que tema que no, podríamos tratar más adelante, que tiene que ver con lo que hasta dónde llega la libertad para no poder vacunarte. por eso te digo, ¿dónde Cosa está el que yo límite de la libertad? ahí yo tampoco estaría tan de acuerdo ahí porque estaríamos hablando mucho de libertades personales por sobre una libertad colectiva. Yo estoy a Vale. favor de las vacunas y pienso que es mucho más importante que estemos todos inmunizados la mayor cantidad posible a que Sí, haya está gente que bien, anda pero esparciendo el virus. Encuentro que también esas normas que efectivamente impiden la libertad de aquellos que no están vacunados no pueden depender de tu poder de convocatoria que sería Djokovic para un torneo. No pueden depender de tu capacidad económica, por decirlo, tu capacidad de mover un negocio. no, Encuentro que está bien, si pero si Djokovic juega ya por es último, básicamente por eso. Y que sería ya, pero básicamente lo mismo que podría ser. Y por eso tiene tanto peso Brasil y Argentina en el Conmebol, porque tienen mayor peso en términos de recaudación económica, que es mucho más atractivo un país. Brasil, un encuentro entre Brasil y Encuentro. Argentina que entre Chile y Venezuela o Chile y Bolivia. ¿Te das cuenta? Y eso también genera la diferencia de trato, lo que no debe ser y que es algo que está mal en la sociedad y es algo que tiene que cambiar. Y que estas cosas solamente, lo que pasa con Djokovic, si lo dejan pasar de largo, solamente normalizaría ese tipo de diferencia. ya, pero yo lo expulso del país nomás, ¿para qué tenerlo retenido en un hotel? Ah, sí, en ese punto tenés razón. Expúlsalo. Claro, sí, así es simple, ya. No lo hubieran Y dejado por entrar de lógica, una. bueno, claro, o no lo dejas entrar, no sé, verificas totalmente. eh, o por último, ya, se analiza de tal forma, ya, lo expulsas del torneo, no se puede jugar, no puede jugar en Australia, el Abierto de Australia, y se toman medidas para sacarlo del país. Ese es más, yo considero que ese es más bien no un mensaje para Djokovic, sino que para la sociedad en su conjunto. Es como, oye, si le hacemos esto a Djokovic, que es una figura mundial importantísima,
tú que eres un ciudadano de a pie, normal y corriente, pues también vamos a ser implacables y no te vamos a dejar pasar ni una. Entonces yo creo que a mí no me parece mal si él no cumple Ahora, con lo que decía Julio ahora, al principio, ¿no? ahora bien, las reglas de cada país son distintas bueno, yo lo que sí cuestiono de Djokovic es que, claro, cuando millones de personas, por ejemplo en África, no tienen acceso a la vacuna, por ejemplo, porque los países no han tenido la logística como la que ha tenido Chile, por ejemplo, de comprar millones de vacunas y ponerla a disposición. O hay gente que no tiene acceso a la salud, y Djokovic teniendo todo el acceso, más que acceso, incluso es una situación incluso de, bueno, él solo ha ganado, pero de cierto privilegio, no vacunarse, yo lo encuentro una irresponsabilidad. Claro, sí, pues, lo es. Sí. Es increíble cómo nos pasa esto. Tenemos temas en la pauta y bueno, yo fui el que se desvió en realidad de Djokovic, así que pido disculpas por eso. Y en realidad Djokovic no estaba en los planes, No, pero no bueno, no estaba dentro de los importa. planes, pero Así son los programas. ya. Sí. Hay un tema importante acá que Rodrigo tiene una teoría Ah, especulativa sí, muy sí. A importante propósito de sobre lo fútbol, que es la CONMEBOL, lo que es el retiro de un jugador muy importante y lo que es la conformación del gabinete de nuestro futuro presidente Gabriel Boric. Por favor, expláyese, amigo mío. voy a explicar el tema, sí. Eh, Lo que pasa es que alrededor de las 7 de la tarde aproximadamente, del día, para que la gente que ve el programa obviamente después sepa que del día viernes 7 de enero, el día que estamos grabando esto, se informó que Jan Bosellur, seleccionado nacional, muy conocido, que jugó en Colo-Colo, en la U, que estuvo en el extranjero, incluso en Inglaterra, y que estaba en Coquimbo Unido, finalmente decidió no renovar por el equipo del Puerto Pirata, por razones familiares. Jugador de 37 años que recordemos fue clave en el ascenso de Coquimbo Unido el año pasado, el ascenso del equipo Pirata a Primera División. No seguirá entonces en Coquimbo Unido por razones familiares, entonces, según él, y decidió no hacer uso de la cláusula de renovación. De hecho, bueno, Coquimbo Unido también en sus redes sociales subió un video y una publicación dándole las gracias por todo lo que entregó por el conjunto aurinegro de Coquimbo Unido. Pero aquí el fondo es que, y ahí empieza la especulación, ¿por qué toma esta decisión en este momento? Ya que, según fuentes con las que yo he podido conversar, gente que reportea tanto el deporte como el ámbito de la política, se dice que han habido conversaciones muy serias entre el equipo programático del equipo de Gabriel Boric, presidente electo, para contar con Jan Bosellur y eventualmente podría ser en el Ministerio del Deporte. Entonces, si uno piensa, en este momento, Jan Bosellur iniciando casi a Coquimbo Unido iba a iniciar la pretemporada la próxima semana. O sea, a las puertas de comenzar todo este proceso, él decide dar un paso al costado. Y en este momento, a mí me da la impresión de que puede tener algún asidero. De hecho, circuló por ahí en redes sociales a propósito, no solo de Bosellur, circuló como un borrador de posibles nombres que ocuparían los ministerios. De hecho, por ahí lo tengo. Así que si quieren ahí lo podemos comentar también. Buenísimo. Dale. Así que me parece que lo de Bosellur, bueno, demuestra que podría ser considerado. Acuérdense que además él fue convocado, ¿se acuerdan cuando se discutió toda esta situación de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Michelle Bachelet, a participar de esos debates? Y él es un hombre de izquierda, digamos las cosas como son. Entonces, Jan Bosellur perfectamente podría hacer además un rostro, además identificable, cercano, también en quien corre sangre mapuche, recordemos también. Entonces, yo creo que podría ser un excelente referente dentro del gobierno, pienso yo. Acá yo discrepo un poco con Rodrigo. Si bien Bueno, está bien. admiro la carrera de Jan Bosellur, encuentro que es
Ha hecho gol en 2 mundiales, si no me equivoco. Sí, hizo un gol en Sí, señor. Sudáfrica, también hizo un gol en Brasil, ¿verdad? En Sudáfrica y en Brasil, correcto. Sí, ya. Chilenos que hayan hecho eso, me parece que no hay. En 2 mundiales distintos, hacer un gol. No. Ya. Tiene ese mérito, Jan Posillo. Tiene una carrera que no es menor. Futbolísticamente hablando. Tiene ciertas manchas, como por ejemplo haber jugado en la Universidad de Chile, pero eso es otro punto. Pero es No, un eso muy fue un buen gran momento jugador. para él. Esa fue una gran decisión. Aparte que era el equipo de sus amores, él es hincha de la U. Está bien, está bien, está bien. Nadie es perfecto. Oye, pero efectivamente, ¿Ya? Continúa. Seyur, que tiene tiene una muy buena carrera deportiva estando dentro de la cancha y obviamente tiene una visión de juego que es maravillosa, por algo se sabía ubicar tan bien. Hubiera sido uno de los mejores laterales que he visto jugando. Probablemente eso de sus años de formación en un muy buen equipo, Jugó en pero Inglaterra también, ya West jugó en Ham y todo el Inglaterra. rollo. ¿Qué equipo Sí, formó a Jan Boselló, Rodrigo? Tú tienes mejor los datos. Él es, a ver, parte de la etapa de formación juvenil de Jean Bosellur fue en Católica. ¿Sí? Quería llegar a ese dato. De Probablemente desde hecho, ahí él viene esa gran visión de juego que siempre se Julio, mostró en Julio, debutó en su... Católica. Él debutó Julio, profesionalmente en Católica. sí, 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 puede ser, perfecto. pero su desarrollo futbolístico fue más bien en la Universidad de Concepción. Así Sí. que Qué buen apunte, sí. Ahí saltó después al lado de Concepción, hizo una campaña muy interesante. Jugó con, acuérdate que junto con Valdivia, Sí. con Valdivia en ese en equipazo aquella que época, eran los formó. dos jóvenes provenientes. Estaba incluso Mauricio Cataldo, que era un gran jugador, Ojo, experto ¿verdad? en Es verdad. Rabona, experto en Rabona y en ponerle entre pera y bigote de Mauricio Cataldo, gran jugador, sí, gran talento. Ya, pero básicamente lo importante lo que era, es que es bien, es maravilloso, tiene una visión de juego, tiene problemas sociales, el tipo sabe la realidad, pero es distinto ser un gestor deportivo a ser alguien que está donde las papas queman, que donde efectivamente estaba Bocellur, donde se destacó y donde es muy destacado. Así que ahí también yo no sé si sería el mejor para dirigir un equipo y enfrentarlo y saber qué es lo que puede hacer o no se puede hacer ahí. Un equipo de gobierno, ¿te refieres? No un equipo Claro, futbolístico. sí, un equipo de gobierno, ¿verdad? Un equipo de gobierno. También Mira, sí, es una habilidad distinta. Yo y no sé si la Claro. tiene. se sabe Ojalá parar, que si lo nombran la tenga. O que tenga un muy buen subsecretario que lo esté ayudando. eso es Porque lo para Claro, otro, que porque también dirigir, tenerlo todo, tienen yo sí eso, asesores también. yo sí obvio, eso, tiene que tener Rodrigo, asesor. lo veo como una figura emblemática, ¿no? Porque igual representa a la izquierda, representa un país, una persona mapuche, también haitiano. Tiene el tipo sabe hablar bastante bien, considerando que es futbolista, habla de corrido, por ejemplo, hay que ser sincero. ¿Qué Entonces, clase de comentario es ese, Cristian? pues sí es verdad, pues, si no, No, sí es cierto, no todos los eso, futbolistas no todos los tienen futbolistas tienen la capacidad son de muy, hablar delante son de un muy micrófono focalizados. o dar una entrevista no sé, que tenga contenido más allá de lo futbolístico. Sí, te da ¿Entiendes, no? razón en eso. Eso es así. No Pero son vamos varios. Por ejemplo, esta Chapita Fuenzalía que habla muy bien. también. Sí, sí, Claudio lo hay, Bravo. pero claro, sí, pero no abundan, ¿no? Yo lo veo más como una figura emblemática, más allá de. Claro, la verdad es que creo que no tiene tampoco estudios universitarios, por ejemplo, que no sé. Eh, lo veo como Pero una es figura una persona muy, emblemática y poco más que eso. pero muy Bueno, culto de todas maneras. Se nota que es espera un una poco, persona quiero tomarme culta de la línea argumentativa de Cristian y más o menos lo que entendí de tu discurso es que básicamente sería alguien que es muy bueno para el marketing, ya que agarra de cierta En tierra, manera claro. todo lo que está de moda. Las minorías haitiana, mapuche, eh, Espíritu de superación y bueno, en fin. solamente... Valores del deporte igual que están bien, ¿no? O sea, el Sí, está deporte buenísimo. está bien, representa a alguien que de dos minorías en el país que son discriminadas, que llega a un nivel importante en su carrera profesional y que tiene, no sé, argumentos. Salía hace poco que su hermano, de hecho, era el primer negro haitiano, creo,
en sacar una carrera universitaria, por ejemplo, Carlos Bocellur, creo que es el nombre de él, que eso, en el norte, ingeniero no me acuerdo en qué disciplina, pero lo veo, es lo que dices tú, lo veo una figura que representa los valores que defiende el gobierno de Boric, me parece muy bien, pero una figura más que aporta eso, ¿no? Más bien la experiencia, más que cuestiones que sean más técnicas, ¿no? Y no sé si en ese sentido también a lo mejor tener a alguien que haya vivido el deporte y haya estado ahí, bueno, entenderá también, es lo que uno muchas veces exige, y creo que resolver el problema desde dentro también es como a veces las decisiones siempre las toman personas que están ajenas a los conflictos ciudadanos, por ejemplo, y no participan las personas que forman parte del problema en sí, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas posturas, yo creo, al respecto, que al final es una apuesta que puede salir muy bien, o no, no sé. Bueno, Rodrigo. habrá que ver, yo creo que, bueno, quería un par de datos sobre Bocellur. Bueno, él debutó en el fútbol profesional el 18 de febrero del 2002, justamente con la camiseta de Católica. Yo creo que, en todo caso, si llegara a asumir este desafío, bueno, Jan Bocellur quedaría, obviamente, sería por lógica, sería su retiro del fútbol profesional prácticamente, porque sería involucrarse en el papel 4 años en un gobierno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Ahora recuerden que en algún momento también fue exfutbolistas que estuvieron en algún gobierno, por ejemplo, el caso de Arturo Salá, como en Chile Deportes, y después Jaime Pizarro, cuando estuvo también precisamente Sí, vinculado a... ya había cambiado de nombre la institucionalidad, no me acuerdo bien, pero también pues son exfutbolistas, y Jaime Pizarro tampoco es una persona que, bueno, si bien tenía su formación, pero también pues él quizá representaba un cierto ideario dentro de la concertación. Era un hombre que todos sabíamos lo que pensaba. Arturo Salá, quizá Salá era el hombre más preparado, de hecho llegó a ser presidente de Colo-Colo, o sea, ha sido gerente en la selección chilena, ha tenido un montón de cargos donde lo fundamental es la organización. Y claro, para Bocellur sería como un debut a lo grande, en una cancha mucho más difícil que una cancha de fútbol, por cierto. Es un salto grandísimo, yo encuentro, pero efectivamente es muy valorable que él haya jugado antes. Me gustaría que efectivamente sea alguien que ya tuvo experiencia en el deporte, alguien que tome el cargo. Pero encuentro que igual le faltan un par de etapas intermedias, pero si llega a ser ministro del deporte, sin duda lo va a hacer muy bien, va a intentar llegar hasta el fondo, va a configurar un buen equipo. Ojalá que lo pueda lograr, pero aún así me da un poco de miedo. Tampoco creo Oye, que sea tan bueno. Jaime Pizarro fue subsecretario de Deportes del gobierno de Michelle Bachelet. Ahí lo puede verificar. Y si uno ve su carrera política, también fue subsecretario del Instituto Nacional de Deportes, de Chile Deportes, el año 2007. Sí, y buscando como su palmarés histórico, su currículum, veo su carrera de jugador y como técnico. No, no, Buenísimo. no. Arturo Salá es, Arturo Esa Salá era es ingeniero, su experiencia. Arturo Salá, sí, pues, bueno, ingeniero Arturo civil. Salá es un caso distinto. Sí, una persona que podríamos decir que es más preparado. En cuanto a lo que decía Julio, yo creo que igual sigo con la misma idea, yo creo que va a trabajo en equipo, en definitiva, ¿no? No solamente él en concreto. O sea, yo creo que él representará es la cara visible de un proyecto, más bien. Entonces, cuando Julio dice lo va a hacer bien, pues yo creo que él no está preparado para hacerlo bien realmente, porque al final es así, ¿no? O sea, ojalá que su equipo lo haga bien, ¿no? Junto con él, ¿me entiendes? ¿No? Yo no creo que él tenga la capacidad de liderar un equipo si es tan novato, ¿no? En esa materia. Va a estar un Creo que desafío difícil.
claro, es un Para que se la desafío. pueda y que esté bien. Por eso, yo dije en principio Claro. que tuviera un muy buen subsecretario. Claro, porque al final, claro, lo va a hacer bien, claro, pero ojalá que lo haga bien el subsecretario, ¿no? Que lo va a acompañar en todo el proceso. Porque él, Clave. Ya, yo no soy tan extremo como Cristian, pero ya. no sé si me entiende, o sea, como, Sí, si te entendí demasiado bien, quizás. Oye, a mí me cae, oigan, a mí personalmente me cae muy bien, ¿eh? no, sí, no, sí, una persona Bueno, ingeniero extraordinaria, yo ojalá comercial, lo diga. típico, ya ahí viendo la experiencia entre todo, una apuesta no es arriesgada, una apuesta demasiado arriesgada. No es, Eh, bueno, no tenéis que ser ingeniero comercial para estar, ni abogado tampoco para estar dirigiendo algo, ¿no? Pero, No, no, me refería por la visión que tenéis de por la selección visión de que puestos. tengo, con la selección de personal, ¿no? Claro. No, nada que ver. No, pero al menos, pero a ver, tú, si tú, no sé, para un cargo tan importante, al menos tienes que tener un background, no sé, Yo estoy que, contigo, se lo dije desde el principio, pero no estoy que en tan la radical. práctica, claro, bueno, hay que ser a lo mejor menos romántico, a lo mejor uno es menos romántico en la idea, ¿no? Pero bueno, yo encuentro, mira, lo positivo de eso, yo creo que y lo que me gusta es que los futbolistas y es que la gente del deporte también hable de cuestiones que sean sociales, ¿no? Que sean cuestiones que se comprometan y que tengan un punto de vista también de un aspecto, de una preocupación, ¿cierto? De la contingencia del país. Y eso creo que está ocurriendo en estas generaciones, en las últimas generaciones, cuando escuchamos a los distintos emblemas del deporte nacional, del futbolístico al menos, hablando, ¿no? Y eso antes no ocurría. Entonces nosotros, las generaciones anteriores, cuando nosotros teníamos 17 años, no veíamos al Iván Zamorano y al Marcelo Sala hablando de este tipo de cosas. Los veíamos con la Guenita y con otras cosas más. Entonces, que los jóvenes de hoy en día, de 17 años, de 15 años, escuchen a sus referentes hablando de problemas sociales, yo lo encuentro súper positivo y creo que es lo que me gusta de este último tiempo en relación a los futbolistas, que lo hemos escuchado hablar no solamente de fútbol, ¿no? Eso me parece espectacular, ¿no? Muy bien. Bueno, otro punto también acá, aquí antes de cerrarlo, porque no hemos alargado mucho. Acá también hemos cuestionado mucho a Bocellur, que es precisamente por venir de ser deportista, pero creo que no hemos cuestionado así a otros ministros del gobierno de Piñera, de los gobiernos que sean, que no necesariamente están bien calificados para ese puesto de ministro. Ahí la De dejo ministro para o que de lo cargo, piensen. o de cargos públicos, Julio, Cargos no públicos, solamente claro. ministro, o de otros Sí, cargos no, es públicos. que no quería ser tan radical también, directorios de empresas quizás también podríamos pensar, Claro, claro, que no estaría tan seguro de ello. sí, el cuoteo político, claro, pues. claro, sí, sí. Tienes razón ahí, ¿no? Yo creo que tienes razón. Vidal, por ejemplo, Francisco Vidal, que es profesor de historia, ha sido de todo en la concertación, en los gobiernos de la concertación ha sido de todo. Claro, Sí. Sabe de tele, Claro. sabe de tele. de, no, sabe de banco, claro, en un momento director o no sé, de televisión nacional, luego tiene un puesto directivo en un banco, cargos de ministro de distinto tipo, y así, bueno, se me vino a la cabeza pero este señor, pero así hay otros, ¿no? En la derecha también y en otros Creo que es Bueno, bueno que se cuestionen esos cargos y que se ponga a pensar. Porque finalmente Ujú, al que más le exigimos es el Ministerio de Hacienda y de Economía. ujú. Sí, tienes ¿Sí? razón, pero tiene, oye, tiene muy buen Y lo apunte. primero, si Bocellur es ministro de Deporte, todo el respaldo vamos a estar ahí con él y deseamos que sea lo mejor posible. sí. Aguante. Oye, oye, puedo dar, pero mira, voy a dar el listado de estos. Esto es completamente informal, pero es no oficial e informal, pero andaba circulando. Ah, ya, No, ya, dale, posible dale, compra. dale. Los voy a ¿Cómo, leer, pero cómo? no los comentemos uno a uno. Primero repasemos nomás. Los voy a leer nomás. Después comentamos. Vale. Eh, Espera, ¿y la fuente de nombres de eso que anda circulando, dónde salió? fuente de agua. No. Me llegó un WhatsApp. Eh, Arial 12.
No sé, andaba circulando por todos lados, esto se ha reenviado muchas veces por WhatsApp y por otro, que era algo que podía hacer, pero bueno, aquí seguramente muchos nombres no van a ser, seguramente otros sí van a ser. Ya. Bueno, Tomémoslo pero esto como un juego, no como una realidad. claro, esto es un juego, pero puede tener algo de realidad. A ver, nombre, bueno, voy a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ¿ya? Lo voy a leer nomás y después comentamos. Lea, nomás, léalo todo. Isquia Siches. Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola. Defensa Nacional, Maya Fernández, PS. Hacienda, Stephanie Griffith Jones. Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ahí yo creo que como que cuadra. Yo lo había dicho Secretaría, antes que ese era el cargo para Jackson. claro. Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Economía, Fomento y Turismo, Claudio Sangüesa. Desarrollo Social y Familia, Paula Narváez. Yo ahí tengo una candidata para mí. Ahí yo habría puesto a Espérate, Meo. espérate. Educación, Cristian Peley. Justicia y Derechos Humanos, yo creo que este está pero pintado. Carlos Gajardo. No, Carlos No, Gajardo. sí. Sí. Trabajo y Previsión Social, Miguel Crispi. Salud, bueno, hay algunos que no salen, voy a ver los que salen, obviamente. Salud, Cristóbal Cuadrado. Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pero parece que ese se cayó. Minería, Nicolás Grau. Transporte y Telecomunicaciones, Cristóbal Pineda. Bienes Nacionales, Marcelo Lagos. Medio Ambiente, Maiza Rojas. Deporte, Jan Bosellur. Mujer y Equidad y Género, Patricia Muñoz. Y Cultura, las Artes y el Patrimonio, Claudia Di Girolamo. Mira, yo el único nombre que yo aquí discuto seriamente es el de Isquia Siches. Yo creo que Isquia Siches va a ser la ministra de Salud y no de Interior y Seguridad Pública. Eso es lo mismo. Para mí también debería ser, ya lo habíamos hablado esto. Yo pienso que sacarla de su área de expertise, que es la salud, es un error. Una estupidez. Que ella tiene que estar ahí en la... O en su defecto, tal como ocurrió en la campaña, ella debería ser la, por así decirlo, la vocera quizá de Gabriel Boric. Y no así yo creo la Camila Vallejo. Yo creo que Camila Vallejo podría estar en trabajo o en Mujer y Equidad de Género, por ejemplo. Yo creo que se Bueno, quema la Camila Vallejo en vocería. O desarrollo social, si ya tiene, o desarrollo social, pues si ella también tiene como ese perfil muy, bueno, por el hecho natural de ser comunista. Es su área, es su zona de confort, estar en contacto con las organizaciones sociales, etcétera. Oye, Súper Rodrigo, buena candidata en ese aspecto. veo a poca gente del equipo, por ejemplo, del equipo económico de Boric, que trabajaron cuando se equivocó Boric en los números y todo el tema. Trabajó con mucha gente, salió mucha gente y veo poco esos nombres. Diego Pardón, por ejemplo, no lo veo en ningún sitio. No veo tampoco a Andrea Repeto, por ejemplo, que creo que también... Repeto, se Andrea cayó. Repeto se bajó ya mismo. A mí me interesaba ella, la encontraba buena, sobre todo en aspectos de seguridad social y trabajo, por el trabajo académico que ella ha hecho, ¿no? Ella era una persona que partió haciendo temas bueno, pero no está, así que no da lo mismo discutir de ella, de temas de seguridad social y de empleo y de educación. Y también otro, no sé si había otro que lo escuché dando vueltas por aquí, también lo encontraba bueno, que era Roberto Saler, o Saler, no sé cómo se pronuncia, que es también un... ¿Ah? No, dale, avanza. Que tiene, No, sí, dale. que tiene bastante experiencia en temas que están relacionados con la banca y temas que son como sí, con temas de banca y de este tipo de cosas. Entonces, creo que un gobierno que participa tanto con la... que tiene tanta afinidad con la izquierda, más izquierda, ¿no? Creo que sería bueno, creo, desde mi punto de vista, tener a alguien en Hacienda que sea un poquito más de centro, que dé algo de confianza en los mercados, ¿no? En mi apreciación. Y creo Que que... sirva también como, así como Bocellur, para atraer a la gente, para hacerlo en el mercado. Sí, Esto para dejar tranquilo a la gente del mercado. sí.
Sí, es así, tal cual. Y entonces creo que a lo mejor una persona como Saler o Saler, no sé cómo se pronuncie, tenga, ¿cómo se llama? Tenga alguna... tiene bastante experiencia en política macroeconómica, en temas de Banco Central, cuestiones de banca privada, no sé, cuestiones de macroeconomía, y bueno, en fin, creo que es una persona bastante preparada y un poquito más de centro, ¿no? Entonces creo que eso le podría dar algún descanso, algún desahogo al mundo privado que ve yo creo con mayor escepticismo el gobierno de Boric, ¿no? Ese es mi punto de Oye, vista. han seguido Esta, uh-huh. sí, han seguido las negociaciones también. Esta semana se han reunido muchos políticos de la ex concertación o ex nueva mayoría que eh, se han juntado con Gabriel Boric. Vimos cita con Ricardo Lagos Weber, que es un hombre del PPD, y la que obviamente también concitó harta atención fue la de Carmen Frey, la presidenta de la ADC, que recordemos que no pasaron muchos días cuando comenzó la previa, la segunda vuelta, y le entregó el apoyo a Gabriel Boric, comillas, sin condiciones, aunque yo creo que en política todo tiene condiciones, y señalando además que iban a hacer oposición en primera instancia, una oposición constructiva, pero me parece que ayer, después de la cita que tuvo con Gabriel Boric, nuevamente dijo que el apoyo se mantenía, por cierto, que había mucho afecto mutuo, qué sé yo, pero que ahora ya la democracia cristiana no iba a hacer oposición al gobierno. Entonces, a mí me parece que ese huevito, como se dice, ese huevito quiere sal, yo creo. Yo creo que Un ahí, ministerio. claro, una subsecretaría o algún nombrecito en algún directorio importante, alguna empresa del Estado. Bueno, la democracia cristiana históricamente ha tenido presencia en muchas empresas del Estado en forma continua. Eso es una realidad. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Como digo yo, nada es gratis. ¿O ustedes creen que realmente el apoyo del Partido Socialista era gratuito a Gabriel Boric? No, pues no va a ser gratuito. Algún ministerio tiene que Pero también hay caer. visión en común con el Partido Socialista. Creo que es En mucho más cierta cercana forma, la sí. visión. La Por visión cierto, con por cierto. el Partido Socialista que con la democracia cristiana. Aunque, Sí, de hecho, aunque, por algo aunque igual hay Walker un hablaba de socialismo mucho más. hacer un nuevo centro de referencia que abarcara desde RN, Evópoli y Democracia Cristiana, lo que a mí me parecía bien descabellado. ¿Quién Julio, señaló eso? Matías Walker. Sí. Julio, Matías Walker, que también obviamente le entregó su apoyo a Gabriel Boric una vez que obtuvo el triunfo, y de hecho subió algunas publicaciones en redes sociales felicitando al presidente electo, aunque yo no sé si la fotografía era por algún triunfo de algún proyecto en el Congreso o un gol de la Católica, como los dos son de la Católica, entonces no sé. Bueno, en oye fin. Julio, pero tú, ¿dónde, Dime. en los zapatos de Boric, por ejemplo, ¿dónde prefieres tener a la DC? ¿Dónde la prefieres posicionar? En Que el es que gobierno, en el gobierno, ¿no? absolutamente. Obvio, Claro. obvio. No cabe duda. O preferís tenerla de oposición o tenerla, porque No, tenéis no, dos jamás, opciones. no, al lado. Bueno, acá voy a Claro, citar entonces una tenéis frase que sí del o ex sí, Luthor. claro, en ese sentido, Eh, entonces sí o sí tenéis que negociar, pues no te queda otra, Sí, ¿cachai? no, voy a Tienes que citar darle una algo, frase ¿cachai? del ex Luthor que dice: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. O Claro, sí, sea, pues. algo va a pasar ahí. No estoy Claro, tenéis diciendo que que tener, nadie se vaya a ser enemiga al gobierno, pero creo que igual no, siempre pero si lo conviene tenerla tenéis, cerca. claro, te conviene tenerla cerca y tener un menos, tiene un frente o un sector que te moleste menos. Si lo tenéis fuera del gobierno, lo No, yo va a debo decir que tener. históricamente le tengo mucho cariño a la democracia cristiana. Encuentro que es un partido que ha aportado mucho, que puede seguir aportando y que hay mucha gente dentro de la democracia cristiana que tiene valores que son parecidos a los que tenía Radomiro Tomic en su momento. Así que Mira, no, yo voy a no hacer, voy a es... discrepar de Julio, ¿eh? Voy a discrepar de Julio. Yo creo que la democracia cristiana Eso me gusta, eso me gusta. hace muchos años que ya perdió su peso específico de pasar de ser el partido eje de la concertación a transformarse en lo que voy a mostrar ahora. El arroz del plato. El arroz del plato. En Pero eso se ¿por qué tenía un transforma error ahora el ahí? ¿Por qué tenía esos elementos, weón?
Porque tengo una bolsa de arroz aquí a mano cerca. ¿Pero por qué tenés en tu escritorio? Porque yo soy desordenado, weón. ¿Ah? Es que soy muy desordenado, weón. No, pero ese es un extremo, po. Bueno, pero así es la cosa. Ya. Pero igual encuentro que la DC hay que tenerla siempre de lado, encuentro que puede aportar mucho, que es siempre un partido que tiene muy buena idea y que tiene muy buenos elementos dentro de su partido. Y que sin duda hay que trabajar con ellos. Ya. Yo creo que sigue siendo, yo creo que se transformó en un partido minoritario dentro de la centroizquierda. Yo creo que hoy día tienen peso específico muy mínimo y no le queda más que sumarse a... Si Boris dice blanco, ellos van a tener que decir blanco nomás. ¿Qué vaya a hacer? ¿Te vaya a ir con la derecha? ¿Se van a ir con la derecha? No pueden. O sea, podrían, pero Su ya gran, están su gran están dentro de esa estructura, desde arriba de ese barco, digamos, de ese barco histórico, desde el año, por lo menos desde la década del 80 en adelante, cuando deciden ser oposición a la dictadura, hasta el día de hoy. Se subieron a ese barco, ya no hay cómo bajarse. Su Un gran buen barco, virtud de dicho estar sea de tan en el paso. centro también ha sido su gran defecto en cierto punto, ¿no? Porque no es un partido, es un sector que es poco confiable tanto para el sector más de la izquierda y también como para el de la derecha, ¿no? Entonces esa virtud de posicionarse siempre en el centro también yo creo que tiene sus consecuencias negativas y que al final no termina de que todo el mundo te mire con suspicacia, ¿no? Creo que eso es así. Un problema ahí. ¿No, Julio? ¿Ah? No, no voy a decir lo contrario, porque no puedo rebatir eso. No lo haré tampoco. Pero encuentro Yo que hay creo muy que buenos elementos, insisto, dentro del partido. sí. Por ejemplo, En este Bueno, momento no se me ocurre ninguno. No. Son tantos. No, por ejemplo, Carmen Frey está dentro de uno de ellos. Alto Cornejo en su momento, que fue alcalde de Valparaíso también. ¿Quién más? Bueno, el Frei Padre en su bueno, momento, antes de ponerse medio, antes de empezar a apoyar la dictadura, pensando que como era presidente del Senado, quizás después le iba a tocar en la presidencia, lo que fue un cálculo político bien errado. Si es que realmente fue así, de los vivos estaría el Freddy Hijo también, que tuvo muy buenos elementos, muy buenos procesos. Ahora está obviamente manchado por lo que pasó con su hermano y las acusaciones, pero claro, pero eso así parece que no van es a ir culpa de dando. Y él. también a Huenchumilla. ¿Cómo lo dejo fuera a Huenchumilla? Sí, Chumilla es uno de los líderes vigentes de la DC. Bueno, el propio Matías Walker, a quien conozco personalmente también, yo creo que se perfila como un líder de los que va quedando de la democracia cristiana. Carolina Goich obviamente también tiene un cierto peso, aunque ella mucho más alineada hacia, en el último tiempo, hacia el gobierno que hacia la oposición, digamos. Bueno, y también dejé Pero fuera a Yanna bueno, y ya en la y Proboste no la Jimena. vamos a dejar ¿Jimena afuera. Rincón o Mónica? Se me confunden siempre. Jimena Jimena Rincón. Rincón, Mónica es la periodista, Sí. pero es la hermana. Sí, que al final piensan lo mismo, por verla. no. Me encuentro que No, Mónica Mónica, Rincón va más hacia la izquierda. Mónica Rincón es más contestataria, claramente. Mucho más. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la que está en la tele? La La Mónica. Mónica. No, de hecho, me Bueno. encantan las editoriales que hacen CNN. Buenísimas. Así cuando se pone a criticar los temas, cuando habla. Es una persona admirable, Mónica Rincón. De hecho, es de las pocas periodistas que cuando el 8M la dejan reportear tranquilamente en la calle con cámara y todo en calle, y entre medio de todas las feministas. Maravilloso. Es de las Bueno, pocas que tiene esa posibilidad tranquilamente. Grande, Jimena, o sea, Mónica Rincón. Vamos bien ahí. Oye, bueno, ¿vamos a que no cambiar me... de tema? Creo Vamos que a pasar deberíamos al avanzar próximo. porque nos hemos enredado mucho y no sé, yo creo que ya llevamos 40 minutos hablando quizás. No lo sé, Puede no tengo el ser, pero cálculo. hay hartos temas. Oye, ahora tenemos que pasar a la Sigamos, convención. Acá precisamente podemos pasar de la convención pensando en lo que es el peso específico que ha tenido la democracia cristiana últimamente con un solo representante, Fuad Chaín, si no me equivoco cómo se pronuncia. sí, Fatchain.
y viendo cómo fueron las negociaciones, que fue prácticamente un juego de Game of Thrones, ahí viendo qué es lo que sucedía, quién se quedaba con el poder y quién se quedaba con el trono de hierro o con la presidencia y la vicepresidencia. Ahí fue Sí, oye, interesante, fue una intensa hubo jornada muchas y fue lecturas, ya. claro, Bueno, acá yo fue también una discrepo intensa de la jornada. lectura de Rodrigo que hizo, pero primero Pero dila tú y que si no después yo dice te repito. nada, la gente todavía no sabe lo que estoy pensando. Por eso, primero Así dilo, que, po. Después, Nosotros no sabemos por qué te escuchamos antes, pero no lo porque me dirás. escucharon, pues. Ya, Oye, pero a mí hay algo que me parece súper interesante. dale, ¿qué parte para parta Cristian. Sí, a mí hay algo que me parece súper interesante y es el peso de la derecha que tiene en el proceso constituyente. Me parece, me parece interesante el poco peso realmente que tiene, ¿no? O sea, Muestra el que no arroz, por tiene... favor, Rodrigo. Rodrigo, el arroz, por favor. Sí, pero es un arroz disminuido, ¿no? Oye, Es ya un fue arroz arroz, graneado, arroz claro, pregraneado. es un arroz. pregranear? Para que esta marca, si se interesa, nos auspicie. Estamos haciendo publicidad gratis. Realmente es un arroz graneado y escaso, ¿no? Porque no tiene, realmente no tiene un peso. Entonces considero que es un No, desafío a súper diferencia del arroz que tiene Solís, que es el mejor arroz de Chile. Así es. importante. Otra vez. Hoy día andan Y un un arroz día el confiable. partido. Ya, Oye, dale, Voy a ¿no? mandar la boleta. Voy a mandar la boleta. ¿Dónde está la sede central de esto? A ver. Está en. Mira, dice que bueno, lo procesan en San Bernardo, pero el origen es paraguayo. ¿Qué te parece? muy mal, tío. Falta de stock nacionales. Esos productos tienen que ser productos de primera necesidad, tienen que ser producidos todo en Chile. Tío, no puede exportar. Hay un sector importante que produce Bueno, es que esos el bienes. arroz se puede producir en todos lados, todo esto. Sí, No pues, es- pero tenemos que ser capaz de que esa industria sea Necesita harta agua el industria, arroz. Así que ahí hay claro, un punto. sea industria Eso sí, nacional. mucha agua, mucha agua. Oye, pero estaba No, hablando del Oye, sí, arroz, perdón. sí, estoy que no hablando estamos, del arroz, sí, arroz, no, sí, volviendo a la convención, lo que yo decía, estoy un poco más lejos y tengo menos información, pero cuando me acerco al tema, veo que la derecha particularmente tiene muy poco peso en la convención. Entonces, lo que ustedes van a discutir ahora es más bien cómo la izquierda se pone de acuerdo, ¿cierto? Y cómo las distintas facciones de la izquierda realmente se ponen de acuerdo en este proceso, ¿no?, constituyente. Entonces creo que es un desafío súper bonito e importante que particularmente esta constitución la está redactando realmente la izquierda, ¿no? A diferencia eh, del anterior, del texto anterior que tenemos hasta el momento, que él la redactó a puerta cerrada a la derecha, ¿no? Entonces es un desafío importante que tiene que afronta principalmente la izquierda. Me parece súper interesante, ¿no? Tener esta oportunidad y creo que van a haber matices relevantes en distintas materias y la verdad es que queda poco tiempo, ¿no? Creo que el tema se cierra en julio, ¿no? El 4 de julio creo que debe estar ya todo esto más o menos cerrado, ¿no? Entonces me parece interesante que los temas también que se van a incluir, que no están incluidos en la que tenemos, en la convención que tenemos actual, ¿no? En la constitución que tenemos en la actualidad. No sé, Julio, Rodrigo, ustedes son oye, los sí, expertos. antes de, aunque esto ya se sabe, pero hay que decirlo, bueno, después de tensa jornada, bueno, el primer día fueron 8 rondas para tratar de elegir un presidente o presidenta de la convención, no fue posible, y al día siguiente, día miércoles, finalmente se conoce el nombre se logra llegar a este acuerdo para que María Elisa Quintero sea la nueva presidenta de la convención constitucional, y ella es del Maule, tiene principalmente ligada al ámbito de la salud Sí, y odontóloga. odontóloga, sí, y también es parte de la Sociedad Chilena de Epidemiología.
Sí. Interesante. Y bueno, y posteriormente, bueno, con menor, bueno, no fue necesario tener tanta discusión, se llega al nombre de Gaspar Domínguez como nuevo vicepresidente, quien es del distrito 26, es muy joven además, y tiene además la particularidad de ser un médico rural también del ámbito de la salud, ojo. ¿Y qué pasa, Cristian? ¿Qué le llama la Tuvimos atención? la participación de un felino que pasó por una de las cámaras, por la cámara de Julio. Pero te estoy escuchando con completa atención. Estamos bien, perdona. Se le Que metió me el dio una gato, risa, se le metió el gato al Pepe entre medio. Paso lo línea ahí escuché entre reír, medio, por favor. lo escuché reírse, entonces dije yo, bueno, la cosa es que el médico rural Gaspar Domínguez también eh, forma parte de las llamadas disidencias sexuales, es egresado a la Universidad de Chile, profesional de 32 años, y es uno de los 2 médicos que conforman la convención y posee un magíster en salud pública, al igual que la presidenta Quinteros. Creo que Quintero es doctora en Sí, epidemiología o en algo de esto. claro, no sé, forma parte de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Entonces, mira, aquí tenemos gente de regiones, del ámbito de la salud, de las disidencias sexuales, es como ese país más, podríamos decir, normal, porque uno ve en la Cámara de Diputados y Senadores a políticos de larga trayectoria, pero que forman parte de la élite. Aquí nos encontramos con Claramente. personas comunes, bueno, que si bien es cierto, algunos tienen estudios profesionales, como la Casi mayoría de todos. la gente, pero, pero son gente yo ya de a pie, común y corriente, y además muy diverso, hay una diversidad de personas que vienen de distintas regiones, que tienen distintos orígenes técnicos, sociales, etcétera, etcétera, pero si en algo coincido con Cristian, y ahí obviamente el desafío de la redacción propia de la nueva constitución es que sí, mayoritariamente la convención obviamente se sabe que está conformada por gente ligada a la izquierda y a la extrema izquierda. Entonces, lo que obviamente deja en un rango de menor trascendencia en este caso a la derecha y también a la centroizquierda, si se le puede llamar así. Eh, pero de todas maneras, creo que ahora viene lo importante, ¿no? Viene lo crucial. Estos meses, como decía Cristian, para poder redactarla, porque este año, bueno, obviamente además viene el plebiscito de salida que, si no me equivoco, en octubre debería definir, el pueblo de Chile debería salir a votar nuevamente para decir sí o no a la nueva constitución, aquí a diferencia de la del año 80, bueno, fue hecha, como tú dices, entre cuatro paredes, igual se tuvo que ratificar en una elección popular, pero no habían registros electorales, Había eh, votos en las urnas antes la de que se gente no, no, abriera. no, no tenía la legitimidad y además que los votos nulos Dilo eran derechamente, fue una constitución aprobada automáticamente, legítimamente. espérate, ¿no? Y los votos nulos automáticamente pasaban a ser sí. Es Ya, cierto, así es verdad operó. eso. Ese dato no lo En sabía. serio, en serio, así fue. Y bueno, es cierto, ha tenido un montón posteriormente de modificaciones durante los gobiernos de la concertación, es cierto. La carta del año 80 no es la misma de ahora, digamos, exactamente, pero en lo Pero macro modificaciones sí, menores. pues sí, tiene el mismo espíritu eh, Misma visión de neoliberal, Estado. una visión de Estado subsidiario pequeño, muy pequeño. Bueno, He dicho, ¿qué más muy quieren agregar? bien por su análisis, don Rodrigo. Acá Sí, una respecto pregunta, a... chicos, que me la puedo responder. ¿Por qué se elige nuevamente otra persona? ¿Por qué pasamos Don de Connie tener un... pasa a Ah, Claro, sí, Quinteros, según los estatutos de la convención, pues a son los 6 meses reglamentos internos que ellos mismos aprobaron. tienen que ah, cambiar, tienen que renovar la mesa de la presidencia. sí, creo que es porque se discuten, lo primero que se discute son aspectos, va como por procesos, ¿no? Entonces el primer aspecto creo que se discute son aspectos generales, que son algo más simbólico, y en este es una nueva etapa dentro del proceso, ¿no? Entonces, Exactamente. donde se discuten aspectos que son más de fondo, ¿no? Vamos como de lo más general a cuestiones que son más particulares. Entonces es un proceso que el proceso cambia, ¿no?
Entonces creo que eso es importante a lo mejor destacarlo, y también destacar que la persona que es elegida ahora, que es la señora María Quintero, si es que no me equivoco el nombre, ¿no? María Elisa Quintero, es una persona que también, aunque no tiene mucha experiencia política, es más de una izquierda un poco, no sé si radicalizada sería el nombre, el calificativo más indicado, pero sí apoya, por ejemplo, la exoneración, o no sé si se dice exoneración o no, ¿El pero en indulto a definitiva es los dejar, presos de la revuelta? claro, sí, los precios de la revuelta, por ejemplo, también apoya, tiene algunas intenciones como los gobiernos regionales, ¿no? O sea, una mayor participación en las decisiones propias, ¿no? O sea, aboga por la descentralización del poder, por ejemplo. Claro. En fin, el regionalismo, ¿no? O sea, las decisiones regionales con mayor autonomía, en fin, eso en cierto sentido está bien, ¿no? Según la territorialidad, ¿no? de las políticas, en fin. Oye, Y ese tipo sí, de cosas, que de una cierta forma está bien, porque las políticas están más focalizadas, ¿cierto?, en las propias necesidades de las regiones, pero también, por ejemplo, en España, que los gobiernos regionales tienen bastante preponderancia, también existen bastantes diferencias también en los presupuestos de cada región, y tener como y cambian también, cambian las políticas y los presupuestos. Entonces no es lo mismo atenderse, no sé, en Castilla-La Mancha que en Madrid, por ejemplo, son comodidades distintas. Entonces, eh, veo que por una parte es bueno, pero por otra también algunos servicios sociales son distintos en la medida que los gobiernos regionales, las comunidades que son más ricas y las que son más pobres, siguen habiendo esas diferencias, ¿no? Van a Badajoz, por solucionar ejemplo. desafíos que tienen los gobiernos. Sí, 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 eso. Todo muy bueno el bueno, aporte. Pero claro, María Elisa Quintero, a propósito, ella forma parte de la Asamblea Popular por la Dignidad e integra el grupo Movimientos Sociales Constituyentes, Sí, donde hay varias mujeres, además, Alejandra Flores, Cristina Dorador, que también sonó, en algún momento estuvo peleando la posibilidad de la presidencia. de hecho le faltaron Ya, 6 votos, me pasa, claro, si no me equivoco. así es. También la integra, este grupo Movimientos Sociales también lo integra Yanis Meneses, Carolina Vilches, Alondra Carrillo, Alvin Saldaña, Gloria Alvarado, Bastián Lavé, Vanessa Jope, Manuela Rollo y Elisa Justianovich. Ellos integran ese movimiento sociales constituyentes. Julio. Hay de, hay de todo, así que... oye, Sí. otra cosa antes que Julio, yo sé que no está en la pauta, pero es que hay una cosa que tiene relación con el tema de descentralización que va a ser bien clave la próxima semana, que va a haber una cita entre el presidente Gabriel Boric, presidente electo Gabriel Boric, y los gobernadores regionales. El presidente electo va a tener una reunión con los gobernadores regionales el 12 de enero para retomar las conversaciones para cumplir una de las promesas de su campaña, la eliminación del cargo de delegado presidencial. Pese a esta intención, en el círculo del mandatario están conscientes de que tendrán que nombrar a las personas que ocupen el puesto, búsqueda que reconocen aún no empieza. Esto fue un artículo que salió en La Tercera, y claro, seguramente con ese afán se va a reunir con los gobernadores regionales, pero evidentemente Boric no va a poder eliminar este cargo inmediatamente, apenas asuma, va a tener que designar a su delegado de todas maneras, pero bueno, esa es otra de las cosas, uno de los aspectos que en materia de descentralización va a ser clave, potenciar y fortalecer los gobiernos regionales, y el cargo de gobernador regional que hoy día todavía es bastante limitado en comparación al poder que tienen los delegados. Los delegados eran los ex intendentes y tenían mucho poder. Eso es más o menos para agregar. Ya. Estaría bueno. Respecto a lo de la convención, los votos. Bueno, fue complicado lo de la votación, pasó lo de Dorador. Y la presidenta electa María Elisa Quinteros, tanto ella como el vicepresidente, fueron electos sin votos del Partido Socialista ni del Frente Amplio.
ahí hay algo. Sin embargo, el PC los apoyó. Algunos hablaron de que era una fractura al interior, pero encuentro que son voces que no tienen mucho sentido. Encuentro que no es que se quieran independizar, que no es que no vayan a negociar, encuentro que eso es hacer una teleserie donde no hay. Precisamente lo que tiene que caracterizar a la convención y lo que la ha caracterizado es la búsqueda de acuerdos. Y acuerdos amplios, en este momento no se lograron, acuérdense que hay que siempre buscar el 2/3 para poder aprobar los artículos finalmente. Eso creo que lo Y querían sí, eliminar, Julio, ¿no? los 2/3 en su momento sí lo quisieron eliminar, pero no pudieron. Sí, al final me parece bien que haya Es un quórum razonable, alto para poder hacerlo, tiene que pero ser un por 3/5 2/3, quizás tiene que ser. bastaba, pero un 2/3 ya, está bien, está esa norma, porque me parece que el 50% más uno me parecía muy bajo. Y en términos de quórum para aprobar algo tan importante, encuentro que ya alcanzar un 2/3 o un 3/5, que era mi opción, te permite mayor posibilidad de diálogo y que sea más equiparada para que finalmente, como si bien tú lo dijiste, no sea tan escrita por un solo sector, cosa de que realmente nos identifique a todos, que finalmente es la idea, y que eso nos haga votar. Y discrepo también con Rodrigo cuando él decía que estaba representada la extrema izquierda. Yo no veo extrema izquierda representada ahí, para nada. Así no he visto ninguna oposición, ninguna postura que vaya en esa área. No veo a nadie que esté diciendo por abajo a derribar el Estado, ya que serían una postura más No, al anarquista o contrario, construir pues, la saber extrema popular. izquierda lo que quiere es más Estado, no derribar Ahí el Estado. estaríamos hablando de distintos puntos en términos de qué es lo que tendemos el Estado y cuánto que acaba de decir una caricatura. Pero más o menos no veo representado esa área. Y tampoco un Estado tan amplio como el que se propone en la caricatura que dijo Rodrigo. Pero más No o menos sé si vamos una por esa área. caricatura, ¿eh? Yo creo que hay sectores de la izquierda que sí quisieran un Estado que lo abarcara todo. Sí, pero encuentro que eso ya Y es reducido algo. al mercado a su mínima expresión, pues. No, sí, acá ya hay. No voy a entrar a debatir. En este momento no. En otro programa podríamos dejarlo más bien a lo que es realmente una izquierda o menos. Yo creo que no está mal enfocado, Julio, porque al final, por ejemplo, el tema que tenemos, el próximo tema que tenemos en pauta, también ¿cómo se llama? La idea de que el Estado tome control de un bien nacional como lo que vamos a discutir, ¿cierto? A continuación, que es el litio, ¿no? Por Claro. ejemplo. Entonces, Más creo que marcan, al final lo que hace es marcar políticas, ¿no? O Sí, pues tienen sea, que marcarse las políticas. son, Pero por son, otro lado son, encuentro son, que. son ideas que, como dice Rodrigo, que van un poco más allá de lo que solamente está escrito, ¿no? O sea, de lo que se ve. Eso tiene una No, no, repercusión, por ejemplo, concreta en... pero, mira, si yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, que todo se va a estatizar, no, porque hay un equilibrio, también hay un equilibrio de fuerza al interior de la convención y también, por cierto, en el Congreso Nacional. Entonces, tampoco va a pasar eso. Lo que yo estoy Claro. señalando es que hay sectores que quisieran eso y que están igual en la convención. Que Sí. quisieran, no serán todos, digamos, pero existen. Yo encuentro que ¿Ya? dentro de los que están presentes en la convención estaría más bien bajo. Encuentro que incluso estaría más bajo que lo que es la derecha en la Mira, no convención. estoy Por muy eso. seguro, pero eso es tema para otro programa en realidad. No, sí, después vamos a hablar acerca, de hecho, Pero después háblelo deberíamos definir nomás, así qué es lo que háblelo es la nomás. izquierda y todo eso. No, 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 porque y para que que si no nos sigamos vamos a con la alargar pauta, mucho. Ya. porque Pero la sería gente no eso, y me tiene tanta pareció paciencia. interesante que hubiera esa votación. Y yo creo que precisamente lo que tiene que primar acá es la construcción de diálogo, es la construcción de qué es lo que va a hacer y que sean consensos amplios. Finalmente, eso es lo que va a primar para que la constitución sea respetada, sea valorada y todas la sintamos nuestra y no que sea la constitución de tal sector. Que eso a mí no me gustaría que decía, esta es la constitución de la izquierda. Encuentro que eso no nos va a apoyar en nada. Encuentro que eso lo único que va a ser ir laminando, le vamos a estar Pero dando Julio, más discurso la a los constitución, de ultraderecha para que empiecen a criticarla desde ya. Por lo tanto, por eso es importante los 2/3, por eso es importante llegar a consenso. Y por Y eso está eso bien. es importante de que no se vea una fuerza hegemónica como lo que fue el PS o el Frente Amplio, que estén ahí gobernando todo. Ujú, Eso me parece interesante y que está sucediendo. ujú. Vamos con el litio.
Bueno, también déjame ya para terminar esto. Pero Efectivamente, cierran lo el que es tema el porque está litio muy abierto. va a dar el marco de lo que es la nueva relación, también la relación con los bienes naturales y los bienes naturales, los recursos naturales, los recursos no renovables como es el litio, y que Cristian acá va a demostrar su expertise. ¿Cómo me pasa la pelota Oye, también, yo aquí igual yo me informé Ahí va la pelota, sobre Cristian. Tac, 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 qué es lo tac. que es qué es lo que es el litio o algo así. Ahí, no ¿Me la tengo, ayuda? para la otra tenemos que tener ¿Me toda una ayuda? pelota, tío. A la pelota, Cristian. ¿Me Tac. ayuda? O devuélvemela, La recojo. devuélvemela de Ahí, taquito. Po. ahí va. Rodrigo, tú eres del norte, entonces Rodrigo está también en el norte, ¿no? También tiene algo O que sea, hay mucho. bueno, Es esta zona interesante no el es tema. precisamente la zona del litio, pero estamos más cerca, así que Esta pelota no eh, funciona con litio, pero si usted quiere auspiciar una pelota con baterías de litio, puede perfectamente. este celular también funciona gracias al... Así que si Oye, la ya, empresa... ya, ya, bueno, Ya, la mira, pelota, Cristian. voy a comentar antes brevemente, muy rápido. Bueno, el litio, para que gente que hay, naturalmente personas que no saben, es el metal más liviano, tiene alta capacidad de conducción de calor y electricidad. Y Chile posee el 52% de las reservas mundiales de litio, no es menor. Es un mineral estratégico para la electromovilidad y las baterías de los celulares, por cierto. Eh, estamos estamos a una semana de que el gobierno licite la explotación del litio privado. Eh, y ahí está un poco la discusión que surge entre distintos sectores, porque algunos dicen que Chile no puede seguir siendo simplemente extractivista de materias primas, se necesita agregar tecnología y valor agregado a estos productos, y esto es una decisión, en todo caso, estratégica que tomó la Comisión Nacional del Litio en 2015, que advirtió que exportar el litio solo, bueno, esto lo señaló la Comisión Nacional del Litio, que solo exportarlo como materia prima era un grave error, al igual que la comunidad científica decía eso. ¿Y cuál es la idea? Que el gobierno de Piñera, la licitación de Piñera es un contrato a 30 años que busca producir 400.000 toneladas de litio en estado de materia prima, o sea, en su estado más esencial. Y algunos discuten la necesidad de contar quizá con una industria de eso. Ahora, me voy a adelantar un poquito. Por una parte, yo creo que sí, es preocupante que el Estado pierda mucho el control de esta materia prima. Yo creo que, sin duda, eh, dejarlo todo en manos de privados me parece que no habla bien un poco del aprovechamiento que como país le podemos dar a esta tremenda industria, pero también no es menos cierto que una licitación de estas características se tiene que dar en forma rápida, porque el litio está perdiendo competitividad en el mundo. Hay otros productos que se están generando que son mucho más eh, baratos de producir, son más eficientes e incluso son mejores que el litio. No recuerdo exactamente los nombres de esos productos o de esos recursos. Entonces, en un tiempo no muy largo, será 5, 10, 15 años, el litio incluso puede quedar obsoleto. Entonces Chile tiene que cerrar el negocio, digamos, no estoy diciendo con esto que necesariamente tiene que ser esta materia, esta forma de concesionar, pero quizá, obviamente, el Estado chileno, para poder sacar réditos de aquello, tendría que tomar decisiones muy rápido. El problema es que, eh, claro, está pensado solamente como un elemento de extractivista, igual que el cobre. El mismo problema que hemos tenido siempre. No hay una industria del cobre. Eh, los recursos muchas veces no se quedan en los territorios donde se trabaja, van a otros lados. No se nota, no genera desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la discusión. De todas maneras, creo que sería quizá conveniente o prudente que el gobierno de Piñera también escuchara un poco las partes, porque el gobierno de Boric ha pedido, o la gente que lo secunda, que esta discusión se analice y esta licitación no se realice ahora, sino que después de marzo. Así que hay harto paño que cortar ahí. Y yo creo que también la mirada como país que podemos tener sobre esta materia, eh,
o los matices que existen entre aquellos que pretenden que este sistema de concesiones, Chile, un país de concesiones, también termine incluso en materia de recursos naturales, pero no es menos cierto que el litio también hay que saber aprovecharlo. No puede, yo creo que sería una estupidez, por ejemplo, que esto quedara estancado por muchos años. Esa es mi opinión, Cristian, Julio. Adelante ustedes. Cristian, por favor. Adelante. Bueno, lo que yo aquí veo, bueno, también tengo diferencias en cuanto a lo que plantea. Yo creo que un tema súper interesante, un tema súper apasionante, bonito, un tema que plantea, yo creo la verdad es que plantea bastante decisiones que tienen que ver, son de orden político, ¿no? De orden estratégico, y es más bien como, pienso yo, es como qué queremos, ¿no? Cómo queremos crecer como país. Estaba leyendo un libro de economía, de historia económica, de Vera, lo tengo aquí al lado, se llama Vera Muéstralo. Muestra el sí, libro. sí, ¿Qué no sé si se editorial? puede ver. Crítica puede ser, editorial Crítica, creo. Es un libro, bueno, un libro de historia económica contemporánea y analiza un poco, sí, editorial Crítica de Barcelona, de Vera Samacni, ¿no? Lo que hace el libro es bastante bueno, es bien lúdico, analizar un poco el desarrollo económico de la Europa contemporánea partiendo como base el desarrollo inglés, ¿no? Entonces, al final lo que habla es bueno, menciona muchas cosas, pero parte de lo que habla es la importancia de las instituciones dentro del desarrollo, más allá de los propios recursos que son explotados, ¿no? Desde ese punto de vista se puede articular, ¿cierto?, una cuestión que se llama en inglés path dependence, que es como la senda del desarrollo, que en definitiva es lo que estamos tratando de discutir ahora, por dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas? Y lo que decía Rodrigo, ¿cierto? Que no políticas macroeconómicas, sino que cuáles son las políticas, la institucionalidad, o sea, el conjunto de normas, de reglas que vamos a discutir, que vamos a poner sobre la mesa para que se produzca, ¿cierto? Y para que se generen las condiciones donde exista, ¿cierto? Y se produzca esta senda del desarrollo, ¿no? Por dónde vamos a caminar. Y entonces, claro, Rodrigo hablaba, ¿cierto?, que debemos hacerlo de forma rápida porque perdemos cuota de mercado, ¿no? En definitiva, y la verdad es que tiene razón, la cuota de mercado de este producto pasó de 37, por ejemplo, a 31, a 31% pasamos del 37 al 31% de la producción mundial de este producto, de la extracción. Pero realmente ocurren varias cuestiones. En definitiva, uno de los aspectos importantes, y lo que yo me pregunto cuando me dicen, oye, resulta que pasamos del 31, pasamos del 37 al 31 de la extracción. Pero lo que yo pienso es realmente qué es lo que queremos construir y qué es lo que queremos, cómo queremos generar valor para el país. Queremos generar valor, ¿cierto?, de productos extractivos. Queremos construir, ¿cierto?, una industria basada en la tecnología, por ejemplo. Queremos, dentro de esto contemplamos, ¿cierto?, los problemas que están asociados a la extracción. Somos capaces de generar, ¿cierto?, en estos 3 meses, en 3 meses, como es la licitación, somos capaces de coger la propuesta más competitiva, si solamente hay 5 o 6 empresas que están participando en el proceso. Entonces, son muchas preguntas que quedan abiertas que debemos responder también, ¿cierto? Y que creo que necesitamos más tiempo. Para mí no es tan importante llegar, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de lo que leía recientemente, ¿cierto? No sé si es tan importante ser los primeros, sino que a lo mejor podemos llegar más lejos, ¿cierto? De los que, porque formamos parte integramos mayor cantidad de lugar dentro de la cadena de valor de los productos que están relacionados con el litio. Que a mí me interesa a lo mejor tener una cuota extractiva del 20%, por ejemplo, pero generar valor en otras partes del propio proceso productivo del litio. Pero eso resulta difícil, no es fácil y no podemos ir
sobre la marcha hacerlo, porque dentro de los procesos de una industria que no conocemos y tenemos que pasar distintas etapas, ¿cierto? Del proceso de generación de valor, por ejemplo, el proceso el proceso de generación de conocimiento, que va desde la asimilación, la adquisición del conocimiento, de un conocimiento nuevo que tenemos, ¿cierto? Que va desde la adquisición, de la asimilación, de la exploración, y cuando tenemos cuando pasamos por estos procesos, ¿cierto? Podemos llegar a desarrollar y a generar transformación dentro de procesos innovadores, dentro de procesos productivos que generen mayor cantidad de valor. Entonces, para mí esa es la discusión que debemos generar y desarrollar en este aspecto. Y además que se mezcla y viene a la palestra de nuevo, ¿cierto? Este señor, el gran padrino de Chile, ¿cierto? Un poquito el señor Vito Corleone. Antes de cambiar, que ya veo para dónde va, también quiero dar mi opinión, pues. Sí, claro. Primero. Déjame, si no he terminado, déjame, con esto cierro. Y me produce suspicacia, ¿cierto? Lo último que quería decir, que sabiendo, ¿cierto?, que los técnicos del tema quieran, ¿cómo se llama?, que te digan, los que saben de y entienden más de esto, que digan que 3 meses es muy poco, y es como la última, es como la última, no sé, lo que te decía, ¿no? Este gran Vito Corleone que tenemos en Chile, este gran padrino, ¿cierto?, del país, como que es como el último tajada, ¿no?, que se quiere llevar. Entonces resulta que el tema te genera suspicacia, ¿no? Que al final pareciera que no sé, hay algo como detrás, ¿no?, del tema, de la licitación, ¿no? Que están a puertas cerradas, tan rápido, tan... es difícil no sospechar algo de este gobierno. No sé, don Vito Corleone, ¿cierto? El Vito Corleone nacional que tenemos nosotros, yo no Elegido confío, democráticamente 2 veces presidente. Elegido, claro. No, el gran padrino de... No lo bastó con una, fueron 2. Claro. Y es como la última, bueno, no, es que lo la tengo... última tajada de la torta que quiere agarrar. Sí, la última, claro, no sé. Entonces ya no ha habido... Es difícil. Bueno, adelante, me tomó bastante tiempo, así que dale. Bueno, debo decir que con tus últimas palabras me llegó hasta a dar un escalofrío en su momento, pensando en el caballero. Pero bueno, efectivamente yo concuerdo contigo, mucho más que con Rodrigo, obviamente. Hoy día están peleadores, hoy día el Parcito está peleador. No estamos llegando a acuerdo. Estamos igual que en la convención. No estamos llegando a acuerdo. Era para darle el toque cómico al drama, que después lo vamos a hablar en la salida. Oye, a la salida nos encontramos. Claro. ¿Qué pasa con esto? Efectivamente, como bien decía Cristian, esto marca el camino que quiere seguir Chile, hacia dónde vamos y con qué. No es necesario tanto llegar a un lugar como a qué queremos llegar, cómo lo vamos a hacer. Por eso es necesario que efectivamente haya una industria, efectivamente todo lo que habrá ahí va a generar conocimiento, los pasos que decía Cristian, se van a generar nuevos puestos de empleo, se van a generar muchos más de los que se produce con simplemente extraer las piedras de litio, toda la cuestión, refinarlo y llevarlo. Y invertir en conocimiento que va a costar un poco más, pero nos puede dar beneficios a largo plazo, que finalmente eso es lo que importa en un país, yo encuentro. Que sea algo que se proyecta a largo plazo, imagínate. Y se podría pasar, incluso quizás en algún momento se logra un nuevo método para la refinación y se logran patentar, se logra vender maquinaria a todas las otras fábricas del mundo. Y que Chile sea innovador en ese aspecto. Nosotros tenemos poca experiencia en patente y eso es súper importante porque al final vendes procesos productivos. Eso es un tema importantísimo. A Chile le falta producir patentes. Chile no tiene patente en ese aspecto. Especialmente, y eso es grave, especialmente en la industria farmacéutica, donde sabemos los problemas que hay con los remedios. Y también ahí se podría debatir que lo que pasó con uno de los primeros acuerdos, que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en su momento... Bueno, y todavía no se arregla, dicho sea de paso, las patentes de los medicamentos en Estados Unidos, de la producción de lo mismo, tienen más validez en Chile que en Estados Unidos, porque es una cosa que ya llega a ser absurdo, o sea que es una muy mala negociación ahí. Y esos son elementos que hay que pensar y que hay que entender y que se puede llegar a cambiar. Quizás es difícil, quizás muy soñador, pero se puede lograr. Sí.
Y encuentro que para allá va el país. Y hablando antes de También, cerrar también con quedan temas nuestro... pendientes al respecto, Julio. También hay temas que hay que resolver dentro de hay temas que son problemáticos, que el costo medioambiental que implica la extracción, el costo hídrico que hay ahí entre medio, que son cuestiones que hay que definir no solamente, o sea, que tienen que están por eso mencionaba, ¿cierto? Hablaba del Path Dependence, de la senda del desarrollo, porque vamos, que está sumamente relacionados. O sea, debemos buscar, ¿cierto?, el consenso y ver la forma de resolver estos dos problemas que se presentan no solamente en la licitación, en cualquier de las formas que nosotros queramos producir y desarrollar esta industria en el país, van a estar presentes estos dos aspectos, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema medioambiental? Hay alrededor del lugar hay comunidades indígenas también, un sitio que va a afectar, ¿cierto?, el desarrollo social y de la sostenibilidad de los recursos hídricos, por ejemplo, también relacionado con la extracción, ¿no? Tenemos que, se precisa desarrollar, precisa desarrollar una industria, ¿cierto?, nacional del litio, por ejemplo, como la propone y como habla Boric, o vamos a privatizar y generar recursos vía impuestos, ¿cierto?, por la extracción y por el desarrollo de esta industria por privado. O sea, bien interesante qué es lo que queremos, ¿no? En definitiva. Sin duda, es muy Rodrigo. importante esos temas que estábamos dejando de lado. Sí, que están ahí y si son temas que una industria que es para 30 y se piensan hacer licitaciones para 30 años, son problemas que no están resueltos. Y lo otro es que participan pocas empresas, ¿no? Desde el punto de vista del mercado, ahora si nos vamos al mercado y no entran y queremos que las mejores propuestas, ¿cierto?, de extracción, aunque sea de extracción, vemos que no están los mejores, ¿no? Están empresas Albermarle, por ejemplo, y otras más que son las que han estado también participando en otros procesos en el país, pero no entran otros competidores, ¿no? Y si entran otros competidores, ¿cierto? Pueden proponer mejores, eh, mejores ofertas, ¿no? Para el país, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía que es como en la última tajada, ¿cierto?, del gran padrino del país. Y siga con el tema que está a continuación, ya que estás con eso. A propósito de padrino. A propósito de padrino, ¿no? No sé, Rodrigo, me ha alargado en este tema, no sé si tiene Alárgate nomás, alárgate. Total, ya la alguna gente dejó de cuestión. escuchar hace rato. Dale nomás, con confianza. No sé si tiene alguna apreciación, algo al respecto. No, avancemos, avancemos, avancemos. Pero déjame, ya que Cristian me dio, me dio el pase, me dio la pelota, déjame hacer alguna jugada, algún enganche, alguna magia. Está bien, disculpa. Pero seré sumamente breve. Sí, yo creo que esta jugada, bueno, desde el punto de vista, si lo vemos la negociación hoy, en el presente, obviamente que el gobierno la quiere hacer antes de que termine el periodo, porque naturalmente para el gobierno de Piñera el interés es dejar esto amarrado, concretado. Amarrado. Es como, mira, es lo que pasa también, por ejemplo, con los municipios. Cuando va a cambiar el municipio, siempre dejan contratos amarrados. Con la empresa de basura, aquí, por ejemplo, en Coquimbo pasó así. Y la administración actual tiene que lidiar con eso. No puede hacer nada. Podrán revisar algunos acuerdos más o menos, pero el contrato está ya El control celebrado. de ya está. Claro, y es más o menos lo que va a pasar si el presidente Piñera y su gente celebran digamos, que se realice precisamente Licitación. esta licitación, claro, que se concrete. Ahora, yo creo que distintas van a ser las condiciones si que se aprueba ahora o si se posterga como ha pedido el caso del presidente electo Gabriel Boric. De todas formas, yo creo que como hemos conversado,
y como la estructura que yo creo que va a tener la nueva constitución, es muy probable que se entiendan también los recursos naturales, entre ellos los recursos minerales, que también son recursos naturales, bajo otra lógica. No solamente con la perspectiva de extraer y vender solamente. Es obvio que tiene que haber alguna, para mi juicio, tiene que haber siempre una participación de privados, y porque también no es menos cierto que hay empresas tecnológicas en el mundo que, es cierto, están avanzando, nos llevan 50 y 100 años de desarrollo. Chile, para poder ser competitivo, realmente tendría que invertir tiempo y muchos años en generar una industria, por ejemplo, para poder sacarle mejor provecho a esos recursos naturales. Pero como Chile ya está atrasado versus las grandes potencias, el paradigma es de un país que vende los recursos. El tema es, efectivamente, ¿bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva de conceder esos derechos a empresas que los tienen por 30 o 40 años beneficiándonos poco, o beneficiando al Estado chileno con todo lo que eso sin duda puede acarrear para el desarrollo nacional. Yo creo que ahí está el gran debate, y la nueva constitución también Sería como un debería codelco, ¿no? consagrar En una figura definitiva, ¿no? diferente, creo yo. Debería consagrar un cambio, una situación distinta. Eso. Sería como un codelco del litio, ¿no? Al final. Pero que no sea solo extractivista. Claro, claro. Yo creo que, bueno, tenemos experiencia en extracción, ¿no? En general, en mina y estas cosas. Creo que eso igual de cierta forma nos beneficia de algún modo. Yo no soy especialista en el tema, evidentemente, pero bueno, a mí la verdad es que lo que decías tú al principio no me importa tanto generar recursos, porque perdemos mucho, ¿cierto? Al no participar dentro de procesos productivos que sean más específicos, ¿no? O de generar subproductos, por ejemplo, de la propia extracción, ¿no? Entonces, eso me interesa más que tener una gran cuota de mercado solamente en la extracción, ¿no? A mí personalmente, ese es mi punto de vista. Pero que está a la mano del gran padrino del país, está. Como lo está también en el próximo, en el próximo tema, ¿no? Que vamos a hablar, ¿no? Ya es tiempo, ¿no? Vamos ya Julio, casi 2 horas, así que ya da lo mismo. Sí. vamos, Julio, dale. Vamos, Julio, introduce tú, ¿no? Julio fue el impulsor de este tema, así que tiene que Sí. presentarlo. No, si acá quien lo impulsó fue Cristian, Sí, quien yo lo quería hablar de él. estudió, Se quien están se pasando la dedicó pelota. a No, profundizar tampoco. en ello. Y vamos a ver las polémicas de nuestro querido presidente, el manitos cortas, limpias, El gran padrino. el gran padrino y el tema de la TAM. Veamos qué es lo que pasa. Ahí va la pelota, Cristian. Vale, nada. Es que me pasó está mi hermano aquí. Se está pasando bueno, da lo mismo. El ¿No te tema es el pusiste a poner siguiente. más lejos del baño? No estoy en el baño. Más bien cerca de la cocina. Bueno, Vaya. la cuestión es la siguiente, ¿no? La TAM tiene problemas, ¿cierto? La TAM, ¿cierto? Empresa que fue de Piñera. Ahora los principales, ¿cierto? Propietarios o accionistas de esta empresa son la familia Cueto, chilenos también. Esta empresa, que es una empresa nacional, tiene participación o se vende o cotiza en bolsas que son norteamericanas a través de ADS, ¿cierto? Entonces cotiza en bolsas norteamericanas. Como cotiza en las bolsas norteamericanas, entonces el gobierno norteamericano a través de la SEC, la superintendencia, la comisión, ¿cierto? de seguros, ¿cierto? Sí, la comisión de Security, ¿cierto? De Norteamérica. Entonces, por esa razón, esta empresa se acoge, ¿cierto? Al capítulo 11, le llaman así en la prensa, que en definitiva es declararse en bancarrota, ¿no? Al declararse en bancarrota, ¿cierto? Hay un juicio, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Ver de qué manera se le pagan a los acreedores. Y aquí viene el problema. Aquí es el problema, y lo que ocurre es que justamente antes de declararse, ¿cierto? En bancarrota, y entonces cuando te declaras en bancarrota, ves y dirime a quién le va a pagar, con qué condiciones le va a pagar y tal,
Bueno, ahí hay un gran tema, porque está el tema de las pensiones también, que también lo podemos hablar. Cuando antes de declararte en bancarrota, ¿cierto? Le pagas a la empresa que se llama Odisea, al grupo de inversor Odisea, que este grupo de inversor Odisea son los hijos de Piñera. Entonces, como le paga y luego de pagarle a los hijos de Piñera, te declara en bancarrota. Claro, y esto es, ¿cómo se llama? Esto es motivo, ¿cierto?, de enojo, porque a otros, ¿cierto?, inversores también de la compañía, a otros acreedores, como son los acreedores chilenos, fondos de inversiones, fondos mutuos, ¿cierto? Se le paga, ya estando dentro del proceso, ¿cierto?, de bancarrota, se le paga solamente el 19% de lo que se prestó, ¿no? Eso quiere decir que, claro, que el dinero de los chilenos, que aquellos recursos que fueron invertidos en esta empresa, no te lo van a devolver. O sea, no vas a... Y ahí hay una cuestión detrás también, dentro de mi punto de vista, y es que, bueno, tiene relación con la discusión que se tenía anteriormente, qué tan eficientes, ¿cierto?, son los sistemas son los sistemas privados de capitalización de fondos de pensiones, ¿no? También eso hay un tema. En este caso, nos podemos dar cuenta, y eso está relacionado con, hoy me bajó, cuando la gente dice, no, oye, resulta que el fondo de pensiones, donde tenía el dinero, la AFP donde yo estaba, ¿cierto?, donde cotizan, que administran mi fondo de pensiones, resulta que estoy en números negativos o estoy perdiendo dinero a través de la AFP, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, o sea, hay un tema bastante relevante. La cuestión, para mí, principal es cómo dos grupos de poder al final se salvan el pellejo uno a otro, ¿no? Los cuetos, por una parte, que son los que administran, son los accionistas mayoritarios, y al final cómo le salva el pellejo, ¿cierto?, a los hijos, bueno, a Piñera, en definitiva, porque son jóvenes que no son muy mayores, son personas que están en la treintena, que tienen, no sé, 400 millones de dólares, que fueron aproximadamente los que metieron ahí a la TAM. Ese es más o menos en general el panorama, ¿no? Algo así. Un Entonces, bueno, panorama que básicamente muy desolador, que tiene repercusión. Probablemente esto influye mucho más en tu pensión que lo que fueron los retiros, que no fueron la claro. mejor política pública, como ya lo habíamos hablado, pero que Y es está la bien, idea de... una cuestión que está fallando ahí claramente y que es turbia y que curiosamente no se le ha dado tanto énfasis a los medios de comunicación. Oh, qué raro. Qué curioso en No, realidad que no se al le da final, tanto énfasis. Curiosamente, porque la TAM es una de las empresas que más avisos pone en medios de comunicación, sobre todo en internet y medios escritos. Yo creo que por eso también no se toca mucho el tema, sinceramente te lo digo, porque yo trabajo en medio y sé cómo funciona la cosa. Claro, pues Eh, no podí pero, golpear la mano que te da de comer, pues. no, y sobre todo cuando es mucha plata. Entonces, yo creo que... Pero el asunto, bueno, más allá de las repercusiones que pueda tener en materia, tanto en las pensiones como obviamente todo el negociado que hay detrás, yo creo que aquí, bueno, vuelve a quedar de manifiesto que hay cierto grupo de poder y personas, en definitiva, que tienen acceso a las posibilidades de usufructuar del sistema, digamos, y sus ventajas, para poder hacer negocio en base a partir de los fondos de pensiones de los chilenos, que eh, en definitiva, si bien es cierto, y hay que reconocerlo muchas veces, las personas, incluso sin tener una línea continua de cotización, igual el fondo va creciendo, igual las acciones que sí, hacen estos administradores de fondos de alguna manera hacen que los fondos crezcan, pero eh, me parece que, como lo conversábamos en uno de los primeros programas, bueno, la lógica está una lógica de rescate con tus propias uñas, un sistema individual, y que
no apunta a una seguridad social. Bueno, Rodrigo, ¿te puedo interrumpir un la segundo? plataforma, y que sea ¿Te la puedo- plataforma para las grandes negociaciones. Y entonces, para redondear la idea, Cristian, yo creo que aquí hay un tema, si bien económico, yo creo que también hay un tema ético y moral, de fondo. Sí, y para mí también es una cuestión que el sistema de individual, ¿cierto? También falla, ¿no? Y que este sistema que pareciera que el mercado es más Claro. eficiente, claro, aquí no hubo medios de control porque pues, los fondos de pensiones, los administradores de los fondos de pensiones tienen muy claro, ¿cierto? Dónde invierten su dinero. ¿No? Y aquí claramente invirtieron el dinero en una empresa que tiene además mucho frente abierto en cuanto a cuestiones, a multas, por ejemplo, en Argentina de cohecho, normativa, en Brasil, en Estados Unidos, 270 millones, ¿cierto? Solamente en multa. Y eso evidentemente repercute en la salud de la empresa, en la reputación, en la forma, en el mercado. Tú dices, claro, es una empresa que tiene mucha publicidad, en fin, todo lo demás, pero en el mercado estas cuestiones son, el riesgo reputacional es muy importante porque en definitiva aumentan los costos y los gastos de la empresa, ¿cierto? Y eso disminuye los beneficios al final, ¿cierto? Para los fondos de pensiones, por ejemplo, de todos los chilenos. Entonces, es un tema también que al final, lo que decía, cuando te decía, hablaba de se pierde, ¿cierto? Validez, ¿cierto? En que la capitalización individual es más efectiva, ¿no? Para los contribuyentes. Entonces, eso para mí me parece súper interesante. Julio. Aquí claramente hubo, por lo menos, si no algo ilegal, hubo algo derechamente Poco ético. poco ético por lo bajo. No sé, una cosa terrible ahí, Así es. pero bueno, ahí se ve Una cómo cosa de son grupos de ventaja. interés que se están salvando entre ellos, que no le importamos al resto de los ciudadanos, sino que, bueno, ya acá estamos, nosotros hacemos esto, te prestamos el dinero desde acá, no te lo vamos a devolver, pero está ahí. Cosa curiosa. Sí, más que curiosa, yo creo que, bueno, es fatal, ¿no? Que al final también, por ejemplo, el ministro Briones en su momento también salió en plena pandemia, ¿cierto? A hablar y a decir que había que rescatar a las empresas, ¿cierto? De gran calado nacional. Y al ¿Verdad? final, claro, pues, entonces tú te das cuenta que al final estaba intentando salvar los intereses de un grupo, ¿no? Siente. Claro, a la empresa que está relacionada con los fondos de los hijos del presidente, que al final son sus fondos, ¿no? Eso es su dinero. Claro. Claro, y tú dices, oye, ¿quién salva? Y la gente en su casa sacando sus propios ahorros previsionales para poder salvarse dentro La pandemia. en plena pandemia, ¿no? Entonces tú estás castigando a la sociedad en su conjunto, pero estás salvando. Entonces también ahí hay otra cuestión, que tiene que entrar el Estado, ¿cierto? Ahora a salvar una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no Cuando, salva a los cuando, trabajadores? Claro, y cuando siempre, Que esa es la cosa que apunta a la izquierda. claro, y cuando sí, bueno, no va a hacer propaganda, pero cuando sí a los trabajadores no los salva, o sea, no a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, pero sí quieres poner dinero estatal para salvar determinadas empresas como esta, ¿no? O sea, le está salvando también, está salvando, ¿cierto?, la mala gestión de una empresa que al final tiene multas por soborno en Argentina, por ejemplo, en Brasil, vigilados, ¿cierto?, por la Comisión, inspeccionados por la SEC de Estados Unidos, por malas prácticas empresariales. O sea, te das cuenta que una empresa que su gobierno corporativo es muy malo, ¿no? Y al final lo quieres, no sé, lo quieres salvar, en el caso de Brión. Aquí Entonces, también bueno, hubo un punto también importante en lo que significa salvar una empresa. De que, si no me equivoco, fue Alemania quien, si bien puso dinero para salvar empresas que estaban mal durante la pandemia, a la vez eso le significaba participación dentro de la empresa. En cambio acá lo que se hizo fue sencillamente pasar plata de los fondos de la AFP a una empresa privada sin ninguna injerencia.
sin No, tener nada, y además perdiendo ahí. claro, la empresa lo que hicieron, los fondos de pensiones lo que hicieron fue invertir, ¿no? Invertir en Claro, esta, invertir, por eso te decía, invirtieron en esta empresa, invirtieron mal. claro, pero invirtieron mal. Entonces eso es lo que, por ejemplo, en su momento es una discusión, ¿no? Que hay en torno a las pensiones, ¿no? Administrada por el Estado o por capitalización individualizada. Entonces, esta capitalización individualizada no siempre es eficiente, ¿no? A eso voy, porque igual estos medios se equivocaron en invertir en este tipo de empresas, ¿no? Que al final era de perogrullo que invertían mal, ¿no? Porque esto viene, A todo a la vista ahí. claro, entonces, bueno, que tampoco funciona, ¿no? En definitiva, la capitalización individualizada. Bueno, Eh, bueno, ese es un tema relevante, ¿no? Y al final, también es importante que parte de esta sociedad está en paraísos fiscales, o sea, que los impuestos no todos los impuestos que esta empresa, ¿cierto?, paga en Chile, también, claro, va rascando un poco y va metiéndote un poco en cómo funciona y cómo está, ¿cierto?, la propiedad de esta empresa. Bueno, está dividida de una forma en que no todos los impuestos se quedan en el país. Entonces eso también da un poco igual molesta un poco, ¿no? Al final era una empresa que no sé, que está un poco lo reclamando, por dudoso. ¿Qué ejemplo, estás ganando con salvarla a ella, la empresa? claro, qué tan Por eso, tienes, el énfasis debió haber estado en los trabajadores, Ahora, según ojo, la bueno, postura. también al respecto de los trabajadores también se le bajó, por ejemplo, claro, se le bajaba el sueldo a los trabajadores, Sí, sí me acuerdo de eso. pero seguías, ¿cómo se llama? Pero seguías repartiendo utilidades, seguías repartiendo dividendos, cuando le estaba, ¿cierto?, recortando el sueldo a toda la plantilla, ¿no? Entonces claro. también, Que los accionistas de una empresa nunca van a querer perder. Y si ven que sus inversiones no están resultando, sacan la plata, o la sacan, o cobran lo que consideran que es parte de sus ganancias, y la invierten en otro lado. Bueno, ese es como el paradigma del neoliberalismo extremo que existió en Chile. Y Bueno, y por esto eso ya es un problema ya muchos, transnacional. muchos empresarios bien no les gusta invertir en Chile siendo empresarios chilenos, y la pueden invertir en Perú, estoy pensando, o en Paraguay, y es mi negocio, y si invierto en Chile es problema mío. sí, No hay un respeto también por la industria nacional. claro, pero ¿sabes lo ético, Rodrigo? Es que tú le estás debiendo, ¿cierto? Estás proponiendo dar, ¿cómo se llama? Dividendos, ¿cierto? A los accionistas, pero no pagar, sin pagarle dejando de Acreedores. pagar a los acreedores. Entonces, los acreedores son todos los chilenos a través de los fondos de pensiones, ¿no? Claro, Entonces, es lo grave. claro, Eso es eso lo es lo ético, grave, lo ¿no? Porque, reprochable. porque, porque, claro, si una empresa está mal, pues yo creo que cualquiera haría eso. Oye, si estás viendo que el objetivo de la empresa es generar utilidades. Pero si tú no generas utilidades, pues te vas. Pero, claro, quienes llevan la empresa, el CEO y los directivos, pues tienen que, antes de generar utilidades, ¿cierto? Tienes que preocuparte de los pasivos que tienen, ¿no? En la empresa, en este caso los acreedores, ¿no? Bueno, y Entonces, también eso es lo. otro tema ahí es que la TAM no Eso es un tema venía bien, pero solamente mal por la pandemia, sino que venía mal desde antes. Sí, 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 sí. Así que ahí también ya hay que culpar la pandemia, que fue la que le hizo quebrar, de que no había manera de saberlo. Así que ahora, era, ojo como que tú bien lo dijiste, Cristian, era de perogrullo que era una mala inversión, que invirtieron con nuestros dineros. Y me siento tan oye, bien de pero, vivir en Chile. otra cosa, aquí cuando, bueno, es que ese es un tema, como te decía, es ético y moral, pero eh, Qué ¿qué lástima que hacemos se con quede la solo empresa? ahí. Pero ¿qué hacemos con la empresa? Porque resulta que la empresa aeronáutica, en este caso la empresa LATAM, eh, o sea, todo lo que mueve son cientos de miles de empleos. Tampoco la podéis dejar caer, digamos, ¿me entendí? No podéis eliminar la empresa, no. Pero ¿qué es lo que ¿Qué? acabamos de decir? Poner énfasis en los trabajadores, pues si al final
como dicen que el mercado se regula, otra empresa va a tomar esas rutas, sus trabajadores probablemente podrán ser reubicados, Claro, ayudarlos temporalmente. claro, pero para ellos, los que tienen ese tipo de poder, esa lógica no existe. Hay que salvar la empresa como sea. Ya. Por Lo eso, que por yo eso dije también fue en en líneas bancarrota ahí generales. hay un juez que lleva el control que distribuye, ¿cierto?, cómo se paga, ¿no? Cómo va a pagarle a los acreedores y cómo va a empezar a Y ojo, funcionar, claro, por este mismo tipo de cuestiones. Y como Estados Unidos nunca pierde, lo que ocurre primero es que el 100%, ¿cierto?, se le paga a A los acreedores de los, allá. a los acreedores de allá, efectivamente, Obvio. y el 20% en este caso a los acreedores que lo representa el Banco Estado, a los acreedores chilenos, ¿no? Una Entre actitud otros. un tanto imperialista. Un poco, solo un poco, Quito nomás. solo un poco. Pero tienes razón, Rodrigo, también, ¿no? Tienes razón. El problema es que, claro, tú piensas que al final gran parte no es Codelco, ¿no? No es una empresa nacional, no es la empresa nacional de aviación chilena, ¿no? Es una empresa que tiene, es una empresa privada. es una empresa Claro. privada que tiene gran parte de su propiedad, ¿cierto? Y que paga impuestos en otro lugar que no es Chile. Eso es lo peor, ¿cachai? Claro, ¿Me entiendes, no? distinto era cuando, por ejemplo, supongamos que esto hubiese pasado hace 30 años y todavía era la empresa Líneas Aéreas Nacionales, LAN. Claro. Bueno, era una empresa estratégica, habría que haberla salvado, digamos, Todavía cualquiera No, con no, no, lógica no. hubiera dicho Probablemente no sí. habrían dicho salvarla, habrían dicho venderla, habrían dicho la gestión del gobierno es mala, que los claro, Bueno, lo privados que se hagan sucedió, cargo. bueno, que los pero privados, cuántas sí, empresas efectivamente. públicas, Y ahora, como la bueno, la gestión empresa también es mala, estratégica entonces durante la dictadura adquirieron. fueron vendidas, muchas empresas estatales fueron vendidas a particulares o entregadas a precio de huevo, como Soquimí, Claro. como Endesa, como bueno, podríamos Todos los nombrar servicios sanitarios, luz, agua, ya dilo. la telefonía, Sí. etcétera. Esos son problemas graves que han pasado acá. ¿Cierto? Ya, oye, pero ya tenemos que cerrar, ya llevamos más de 2 horas hablando. ¿En Quizás serio? vamos Está incluso bueno, hasta las 3 ya a esta altura. no sé No cuánto creo. rato llevamos conversando. Para la próxima midamos el tiempo, por favor. Ya, palabra al cierre. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar, ya que este va a estar alegre? Rodrigo, Cristian. No, me lo he pasado súper bien solamente. Yo creo que hemos hablado de temas que son interesantes y bueno, que son temas como que están abiertos, ¿no? O sea, como que no están inconclusos de momento, están en desarrollo. Sí, Entonces, el litio, por ejemplo, un tema súper interesante que está en desarrollo, la convención evidentemente está en desarrollo, y este tema igual también está en desarrollo, y nada, lo del fútbol igual que hemos hablado, así que bueno, me parece súper interesante poder seguir la pista de estos temas y de otros más también. Así que nada, dejo un afectuoso saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve y tal. yo antes de palabra al cierre también quiero recomendar ver y hacer un pequeño análisis de No mires hacia arriba, Don't Look Up, la última película de Leonardo DiCaprio, que está muy bien hecha, muy recomendable. Es una metáfora de lo que es el calentamiento global. La podemos pensar acerca de un desastre que viene desde arriba, que es evidente, pero que aún así el poder político te dice: no mires hacia arriba, no mires lo que está pasando ahí, enfócate acá, enfócate en esto, o sea, desvía la mirada y pásalo bien, disfruta, hay una fiesta, pero esto nosotros lo vamos a arreglar. Esto no es un problema real. Hay gente que está en la paranoia, hay gente que está mintiendo. Y también se burlan de la poca capacidad de los científicos en darse a entender, en las pocas habilidades comunicacionales. Probablemente muchos de ellos se sintieron identificados con esa parte. Sí, y la otra Y cosa, Julio, que vi la película y también es muy buena, y creo que lo mencionamos antes, sin y es spoiler. también, y es también como la premisa, ¿cierto?, que está detrás de la toma de decisiones, ¿no? Sí, sí, Que también efectivamente. de cómo se gestiona el poder, Un ¿no? reality show de los dirigentes que se vuelven como unos Claro, tipos patéticos que están basados en encuestas y también claro, obviamente viendo intereses privados particulares y especialmente de los financistas de las campañas en Estados Unidos. claro, sí, 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 Y también cómo efectivamente. destruyen a la competencia derechamente con Sí, misiles en sí, caso sí. que se necesite. Sí, por eso es como La una peli paradoja a la, y a la, también a hay la que toma, recordar, a la toma de decisiones. curiosamente, ¿Cómo? dentro de Hollywood, uno de los sectores más críticos es el sector de las comedias.
creo que donde mejor se pueden ver críticas sociales es en las Sí, comedias. sí. Encuentro que siempre Sí. eso es una tradición larga. Por ejemplo, en las cortes antiguas en Europa, de lo que el único que se podía reír del rey era el bufón. En las comedias particulares pasa eso, así que no hay que mirar en menos una comedia, hay que ver de qué se están riendo y por qué. Encuentro que es una película que hay que ver, actuaciones notables, obviamente, A mí me y encanta la Jennifer valoro al Lawrence. 100%. Me ¿Ah? gusta mucho. Me encanta Jennifer Lawrence en el Jennifer apellido, ¿no? Lawrence, sí. Sí, actúa Sí, súper bien. Y me actúa gusta con mucho. gestos parecido a Greta Thunberg. Sí, 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 Muy sí, sí, parecido a sí. eso. Yo Es tenía esa genial, es impresión. genial. Genial, Bueno, genial. eso Está muy sería, buena la Rodrigo. ¿Algo película. más que quiera decir antes de cerrar definitivamente? No muy breve, que bueno, hartos temas tocamos y yo creo que vamos a tener que estar para una próxima edición seguramente, ya o muy pronto ¿Y un cronómetro? o además del cronómetro, vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a ser las negociaciones, las conversaciones en cuanto a la designación del gabinete de Gabriel Boric, y yo creo que también, por cierto, este año seguramente va a ser tema de los próximos compañeros y camaradas de los próximos meses, que esperamos sigamos haciendo muchos. El tema de la convención constitucional va a ir ganando fuerza, importancia, Ahora, hasta el día del plebiscito. Así que yo creo que ahí están sí, los temas a la centrales de medida este. que llegue la fecha, ¿no? En que se tenga que tener todo esto más o menos cerrado, se va a ir Sí. tomando. No, y además cuando ya esté redactada, tengamos la posibilidad de poder leerla también y analizarla. Me parece. Interesante. Bueno, buenas Muy noches a toda bien. la gente que tuvo la paciencia de vernos. Buenas tardes, buenos días. Que les vaya muy Sí. bien y Y opinen también, ¿no? Decirle que opinen, opinen por y que favor, hablen. dejen sus comentarios y perdonen Opinen, a compartan. nosotros que bombardeamos por WhatsApp el link que compartimos. Que Sí, vaya sí, bien, sí. saludos a todos. Saludos a todos, Eso, un abrazo. esta marquita de arroz. Usted nos puede apoyar si La quiere. pelotita Nos también. vemos.